Huayna Putina. A 420 años de la más grande erupción volcánica en los Andes de Latinoamérica. Entre el 16 de febrero y el 15 de marzo del año 1600, una erupción espectacular sepultó el volcán Huayna Putina, de 4.800 metros de altitud, ubicado a 70 kilómetros al este de Arequipa, en el sur del Perú. El volcán lanzó al aire una lluvia de piedras y cenizas. Estas últimas, que cayeron sobre un área de 300.000 kilómetros cuadrados como mínimo y cubrieron el cielo de Lima, La Paz y Arica, alcanzaron a un buque que navegaba en aguas del Pacífico, 1.000 kilómetros al oeste. En las primeras 24 horas se depositaron en Arequipa más de 20 centímetros de lava pulverizada del tamaño de un grano de arena que ocasionó el derrumbe de varios techos. La ceniza permaneció en la atmósfera durante 10 días, en los que la luz dio paso a la penumbra. Al menos 1.000 personas fallecieron. 200 pertenecían a pequeñas comunidades emplazadas cerca del volcán. La lava, las piedras y las cenizas se depositaron en el lecho del río Tambo, cuyo cauce se desbordó y el agua inundó miles de hectáreas de tierras de labranza, que se volvieron estériles. En muchas fincas se perdió todo el ganado. Para la industria vitivinícola local, las consecuencias de la erupción fueron devastadoras. Las investigaciones de geólogos y vulcanólogos en el siglo XX han confirmado plenamente todas estas descripciones del siglo XVII que hemos venido citando tan extensamente. La erupción del Huayna Putina es comparable a la del Krakatoa de 1883 y la del Pinatubo, en las Filipinas, de 1991. El volcán expulsó a la atmósfera cerca de 19,2 kilómetros 3 de sedimento fino que ocultó parcialmente la luz del sol y la luna durante meses y cayó a la superficie de la Tierra en zonas tan distantes como Groenlandia y el Polo Sur. Los climatólogos tienen la suerte de que el fino polvo vítreo desprendido por el Huayna Putina se distinga perfectamente en los grandes bloques de hielo. El polvo se encuentra en los niveles superiores de las capas de hielo del Polo Sur correspondientes a 1599, 1604. Aunque con menor claridad, también aparece en los núcleos de hielo de Groenlandia. Los niveles de sulfato son tan altos que sabemos que la cantidad de sedimento expulsado a la estratosfera fue el doble que la del monte Pinatubo y de cerca de un 75% del total despedido por el monte Tambora en 1815. Las cenizas del Huayna Putina alteraron el clima de todo el planeta. Así, el verano del 1601 fue el más frío desde el año 1400 en todo el hemisferio norte y está entre los más fríos de los últimos 1600 años en los países escandinavos, donde el sol permaneció oculto detrás de una cortina de niebla. En Islandia, la luz del sol era tan tenue que los objetos no llegaban a formar sombra. En Europa Central, el Sol y la Luna presentaban un color rojizo, su luz era apenas visible y casi ni brillaban. El oeste de América del Norte vivió el verano más frío de los últimos 400 años, con temperaturas bajo cero durante la época de crecimiento del maíz en muchas zonas. En China el Sol, rojo y pálido, presentaba grandes manchas.
importante conocer cuál ha sido el comportamiento de los volcanes si uno vive en una zona volcánica, porque tenemos que saber a qué nos podemos exponer o qué podemos esperar. La erupción del Huayna Putina en 1600 pues, significó una imagen del fin del mundo. De un día para otro empezaron unos ruidos, unos sismos, empezó a caer ceniza, más ceniza, todo se oscureció y al menos hasta los 10 días de que estaba ocurriendo esto no se supo el origen de todo este desastre. La erupción del volcán Huayna Putina fue muy explosiva y generó flujos de piroclastos. Esto significa que en algunos momentos de las erupciones colapsa la columna eruptiva y cae por los valles, sepultando a todos los pueblos que estaban en los alrededores. Las crónicas y los documentos del siglo XVI hablan de unos 6 o 7 pueblos, pero los investigadores en la actualidad llegan a estimar que al menos unos 30 pueblos de indios que vivían en las faldas del volcán Huayna Putina fueron sepultados. La columna eruptiva, que en ese momento alcanzó unos 30 kilómetros, o sea, que esa emisión de material sólido particulado entró en la estratosfera, entonces sí que tiene una dispersión a nivel planetaria, que eso pues se está estudiando en los últimos años. Esa ceniza en suspensión va a generar la bajada de la temperatura de al menos 1 o 2 grados durante unos 3 años, lo que va a explicar entonces unos inviernos más fríos en Europa que traerán como consecuencia malas cosechas, hambrunas, y a su vez estas hambrunas generaron movimientos sociales de queja, ¿no?, a la autoridad competente. Por supuesto, en 1600 nadie se imaginaba en Europa, en Rusia, en China, en Corea, que una erupción en Sudamérica estaba generando todo esto. La erupción del Huayna Putina es muy importante porque nos va a ayudar a comprender la historia de esta zona, ¿no?, de Arequipa y sus alrededores. Para el caso de la historia de América, para conocer cómo era el comportamiento de la población en esa época, es muy interesante porque estamos en un momento donde la colonización española todavía no se había afianzado, por lo tanto esta erupción hace que florezcan o que salgan a la luz una serie de comportamientos y de ideas que todavía tenían las comunidades indígenas y que a lo mejor en una situación normal no habrían salido. En su pantalla, la ciudadela inca de Stagagache, lo ocurrido en Pompeya, ciudad de la antigua Roma enterrada por la violenta erupción del volcán Vesubio hace aproximadamente 2000 años, también sucedió aquí, en el Perú. Stagagache fue devastada por la erupción volcánica de hace más de 400 años en la región Moquegua. Los trabajos geológicos que se han ejecutado en esta ciudadela inca han podido determinar que la erupción del año 1600 del volcán Huayna Putina, una de las más grandes en los últimos 2000 años en nuestro planeta, causó la muerte de más de 1500 personas y muchos pueblos fueron totalmente sepultados. Gracias al proyecto Estudio de la erupción del volcán Huayna Putina del año 1600 que lidera el INGEMET, se vienen conociendo los impactos de la erupción en el clima, infraestructuras y pueblos como Stagagache. Georradares, cámaras infrarrojo y drones es la tecnología de punta que utiliza este proyecto. Gracias a drones como este, se pudo realizar el levantamiento de una base cartográfica, con la cual se viene estudiando la ciudadela inca de Stagagache. Además, se identificaron más de 33 estructuras rectangulares utilizadas como viviendas y almacenes, 2 estructuras circulares que corresponden a corrales, tierras de cultivo, canales de agua y cientos de andenes distribuidos en un área de más de 4 kilómetros cuadrados. Los trabajos geológicos están permitiendo conocer cómo fue el impacto de esta gran erupción.
Estagagache fue cubierto por más de 80 centímetros de caída de pomes y cenizas y también afectado por flujos de lodo. Por esta razón, el INGEMET recomienda a las autoridades la implementación de trabajos de excavación arqueológica, construcción de un museo de sitio y poner en valor este importante legado a fin de generar un nuevo circuito turístico en la región Moquegua. Es importante resaltar que los estudios que se vienen obteniendo contribuirán en la reducción de riesgo de desastres por erupción volcánica en el sur del país. Gobierno del Perú. El Perú primero.